Hola Creatilover, bienvenido a mi canal donde exploro el fascinante mundo del arte fluido o acrylic purín en español. Soy Blanca Villegas y hoy vamos a abordar un tema que sé que te intriga. ¿Cuánto tiempo pueden durar las pinturas preparadas y cómo recuperarlas después de cierto tiempo? Hace aproximadamente 6 meses preparé pinturas con la consistencia adecuada para vertirlas. Sin embargo, algunas de estas pinturas no están tapadas correctamente y no las he usado desde entonces. Utilicé diferentes medios y aditivos como aceite de silicona y WD-40. Además tengo pinturas preparadas con medium de pegamento blanco y fuetrol, y como no están etiquetadas, no sé qué pintura está preparada con qué tipo de medium, lo cual puede influir en su estado actual. No las etiqueté ni me aseguré de usar las tapas correctas. Todo esto fue intencional. Precisamente lo hice de esta manera para poder ofrecerte un video de una experiencia real. Así que comenzamos. Y primero que nada hay que ver qué detalles tenemos que observar cuando queremos reutilizar las pinturas después de cierto tiempo. En primer lugar, tienes que observar y verificar que no tenga una separación extrema la pintura, que esté completamente separada en capas de agua y pigmento. Aunque quiero decirte que esta parte sí la podemos solucionar. También tienes que ver que no tenga un olor fuerte o desagradable. También tienes que observar si la textura es regular. Observa si la pintura tiene grumos o texturas anormales que no se pueden disolver o volver a mezclar. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Observa si el color está alterado. Fíjate en cualquier cambio significativo del color original de la pintura. Y la más común es que no tenga una consistencia correcta. Seguramente es porque se evaporó el agua que estaba dentro de la pintura. Y ahí casi siempre te puedo asegurar que la vas a poder usar. Solo hay dos razones por las que tiraría la pintura: si tiene un mal olor o tiene moho. Pero te podría decir, de acuerdo a mi experiencia, que casi todas las pinturas, aún después de mucho tiempo, las vamos a usar. Pero aquí no importa lo que yo diga, si realmente lo que pasó dentro de este proceso. Hoy vamos a descubrir cómo encontré estas pinturas después de tanto tiempo. Y responderé las 3 preguntas más recurrentes de todos ustedes. ¿Cómo saber si tu pintura todavía sirve? ¿Cuánto tiempo dura la pintura después de haber sido preparada? ¿Y cómo podemos recuperarlas? Así que no te pierdas ni un minuto de este video y comenzamos. En esta ocasión ajustaré las pinturas utilizando un medium de fuetrol y voy a poner 30% de fuetrol y 70% de agua. También puedes hacerlo con un medium de pegamento blanco, pero aquí mi recomendación es que uses muy poco pegamento blanco y más cantidad de agua, o de cualquier otro medium que hayas utilizado, es decir, con más agua y menos cantidad de material que estés utilizando como medio. Como podrás notar, en los recipientes alrededor hay cierta pintura que ya está seca. Te recomiendo que no la talles, solamente mezcla en la parte inferior donde está la pintura. Si tú empiezas a tallar alrededor del recipiente, esa pintura seca dejará residuos en tu pintura que no son nada agradables. Vamos a ver paso a paso cómo recuperar cada una de las pinturas. Esta pintura tiene una consistencia espesa, así que será mucho más fácil. Solamente agregaré un poco de medio e iré mezclando. Si considero que le hace falta un poco más de medio, simplemente le agrego y vuelvo a mezclar hasta lograr la consistencia deseada. Además, voy a poner a prueba estas pinturas en un proyecto y vamos a ver qué resultados nos da. Si la pintura se craquela, si los colores quedaron bien mezclados, si no le salieron esas pequeñas natas que hace a veces la pintura, y si le salieron, cómo podemos eliminar. Ya vimos cómo arreglar una consistencia espesa. Ahora vamos a ver cuando nuestra pintura se divide del agua y los pigmentos. Esta es mucho más fácil de corregir. Solamente la vamos a agitar muy bien y vamos a ver si tiene la consistencia que necesitamos. Como les dije en un principio, ninguna de las pinturas está etiquetada y que alguna de ellas tenían aditivo. Este palito, como es de plástico, me ayudó a ver que esta pintura sí tiene aceite de silicón. Observa cómo la pintura se abre. Esto definitivamente me da la certeza de que esta pintura sí contiene aceite. Este fue un descubrimiento para mí. Si yo hubiera mezclado con un palito de madera, me hubiera sido un poco difícil saber si esta pintura tenía algún tipo de aditivo.
Como ya lo sabes, en este canal yo comparto mi experiencia 100% práctica contigo. Mi experiencia hasta aquí es que aunque estas dos pinturas no estaban tapadas correctamente, no se secaron. Sin embargo, hay otras que estaban tapadas herméticamente y aún así se secaron. Creo saber la razón. Esto también me va a ayudar a saber con qué tipo de medium estuvieron preparadas. Las pinturas que estaban tapadas herméticamente y aún así el agua se evaporó, y casi te lo puedo asegurar que esas pinturas estuvieron preparadas con un medium de pegamento blanco. Y las pinturas que aún estando destapadas, lo único que pasó fue que se separó el pigmento del agua y con solo mezclarlos lograron tener su consistencia casi perfecta. Son las pinturas que están preparadas con un medium de fuetrol. Eso quiere decir que el tipo de medium utilizado puede influir en la capacidad de la recuperación de la pintura. Algunos mediums tienen mejor capacidad para mantener la pintura estable durante más tiempo, mientras que otros pueden secarse o separarse más fácilmente. Hasta aquí hemos visto la manera más fácil de conseguir una consistencia adecuada, ya sea agregándole un poco de medium y mezclando, o también simplemente agitando la pintura. Pero no siempre es tan sencillo. A veces también podemos encontrarnos con pinturas que son más difíciles de recuperar. Pero antes de continuar, tengo una emocionante noticia que compartir contigo. He abierto clases en línea. Todas las clases están diseñadas para ser 100% prácticas, permitiéndote aplicar lo que aprendes inmediatamente. La clase dura 1 hora y tiene un costo de $30. Atención personalizada. Recibirás consejos y técnicas adaptadas específicamente a tus necesidades y nivel de experiencia. Podrás hacer preguntas y recibir respuestas inmediatas, así como correcciones en el momento. No pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades y llevar el arte fluido o acrylic pouring al siguiente nivel. Programa tu clase ahora. Hazlo a través del enlace que te dejé en el comentario fijado de este video. Nos vemos en clase. Continuamos. Pero como siempre, no todo es miel sobre hojuelas. Aquí vas a ver cómo esta pintura tuve que mezclarla muchísimo y aún así tuve muchas dudas que no tuviera residuos que pudieran afectar mi trabajo. Hay pinturas que el mismo pigmento no se unifica fácilmente. Para eso vamos a necesitar de hacer una labor un poco más extrema. Quiere decir que vamos a mezclar durante más tiempo y tendremos que ir agregando el medium de a poco. Y si aún así tienes dudas de cuál es la consistencia correcta o no estás conforme porque ves muchos residuos sobre la pintura, para eso utilicé un colador y pasé la pintura para estar completamente segura que la pintura está libre de residuos no deseados. Quiero que recuerdes que el proceso de recuperación puede requerir un poco de prueba y error. No todas las pinturas se comportan igual, pero con paciencia y práctica pueden encontrar la manera de aprovechar al máximo todos tus materiales. La clave está en observar cuidadosamente su consistencia, olor, textura y color, y ajustar la consistencia de la pintura de acuerdo a cada técnica de vertido. Recuerda que no todas las técnicas de vertido utilizan la misma consistencia y ahí es donde está la diferencia para que puedas obtener el resultado que tú deseas. Como hemos visto, sí es posible recuperar pinturas que hemos dejado preparadas desde hace mucho tiempo, siempre y cuando no estén completamente secas. También es importante que tomes en cuenta el medium que estás utilizando, los aditivos y las condiciones de almacenamiento son factores claves para que tu pintura te dure más tiempo. Quiero invitarte a convertirte en miembro del canal. Tendrás acceso a contenido exclusivo y además me ayudarías muchísimo a que yo pueda seguir creando contenido como este. Así que si consideras que mi canal y mi contenido es útil para ti o para otros creativos, de antemano agradezco tu apoyo. Recuerda que el pouring o acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.